Buenas tardes, alcaldesa, concejales. En primer lugar, quiero daros la bienvenida al Centro Cultural a todas las personas que hoy nos acompañáis y que, como sabéis, hoy va a tener lugar la presentación de la última novela de Prohibida en Normandía de la escritora segorbina, de nuestra escritora Rosario Raro. Quiero dar también saludar a Rosario, por supuesto, a Santa Jimeno, que va a ser la persona que se va a encargar de llevar este hilo conductor de este acto. Un acto que, bueno, más que una presentación, porque creo que todas las personas o la mayoría de las personas que estamos hoy aquí ya hemos podido disfrutar de este libro, va a ser pues una celebración, un encuentro en el que vamos a compartir, sobre todo Rosario va a compartir con todos nosotros pues ese antes, ¿no? Esa inspiración cuando llegan las ideas, cuando se elige el tema, cuando se crean los personajes, también ese durante, ese proceso creativo que ha dado como resultado esta magnífica novela, y también el después, ya que imagino, Rosario, que habrá sido una locura de entrevistas, presentaciones, ruedas de prensa y bueno, todas ellas llenas de anécdotas, de vivencias, de emociones y todas las alegrías que te ha dado Prohibida en Normandía, porque una vez más una novela de Rosario vuelve a ser un éxito como no puede ser de otra manera. Voy a ser muy breve porque hemos venido yo también a escucharlas a ellas, sobre todo a Rosario, que es la verdadera protagonista de esta tarde, pero me vais a permitir que le dedique unas palabras, que le dirija unas palabras a Rosario. Sobre la novela, Rosario, no voy a decir nada, ya te lo dije en su momento, lo que supuso para mí leer Prohibida en Normandía, la admiración que te tengo ya lo sabes, y además he dicho que voy a ser muy breve. Así que quería decirte que a pesar de esa persona sencilla, cercana, esa persona amable, cariñosa, porque Rosario es de esas personas que siempre lo hacen todo fácil, que siempre está, pues quiero que sepas que el ayuntamiento, que Segorbe, tu ciudad, es consciente de la gran escritora que tenemos hoy aquí. Estamos muy orgullosos de ti, celebramos y nos alegramos de todos tus éxitos, de los que ya has tenido. Sabemos que llegarán muchos más, lo deseamos porque te lo mereces, pero no te lo mereces los éxitos por ser esa persona excepcional que eres, por ser además segorbina. Por eso te mereces que te ocurran muchísimas cosas maravillosas también, pero el éxito te lo mereces pues por esa maravillosa manera que tienes de escribir, por lo gran escritora que eres y bueno, que te ha hecho llegar hasta donde has llegado. Queremos también agradecerte que siempre que acudes o que eres invitada a estar en cualquier acto, llevas siempre el nombre de Segorbe, lo que nos honra a todos. Así que enhorabuena, Rosario, muchísimas gracias y bueno, te dejo con tu público. Gracias. ¿Ahora? Bien. Pues muchas gracias también a todos y a todas por acompañar a Goya Rosario. No sé si es el final de ese raro tour, pero es una parada excepcional. Es en su ciudad, es en Segorbe. Seguro que para ella el día de hoy es uno de los días que esperaba con más ganas para presentar este libro. Rosario, como ha dicho Marisa, es una grandísima escritora, pero es una escritora que se lo ha trabajado mucho, que ha hecho realidad su sueño, que no es nada fácil, hacer realidad el sueño de uno y sobre todo conservarlo. Es excepcional porque yo la conozco desde bien pequeñita y ha trabajado mucho para estar entre las grandes, para codearse con las grandes y para ser una de las grandes. Cuando nos preguntan qué escribe Rosario, cuando hablamos de ella nos dicen y decimos, en Segorbe hay una gran escritora, ¿y qué escribe? ¿Qué tipo de novela? ¿Es novela histórica? ¿Es novela de amor? ¿Es novela de aventura? ¿De suspense? Realmente yo pienso que es un poco de todo, pero yo siempre digo que Rosario es una escritora justiciera. Ella hace justicia a muchos hechos, a muchas personas, a muchos actos, a muchos lugares
que muchas veces pasaron sin pena ni gloria porque a gente le interesaba que pasara sin pena ni gloria. Y ella los ha puesto sobre el mapa, no solamente esos lugares, sino también a esas personas. Me gustaría saber, Rosario, si tuvieras que hablar de ti misma como escritora, ¿cómo te etiquetarías? Qué preguntas, que me hace siempre. Bueno, antes de responderle a Santa, si mientras me lo pienso, que quiero agradeceros a todos vuestra presencia, que entre todos los planes posibles de un viernes por la tarde hayáis elegido este. Santa y yo intentaremos pues que paséis un buen rato. Y claro, escuchando a Marisa y a Santa ahora tenía la impresión de que me había muerto. Y tocaré madera para que no pase al menos hasta dentro de muchos años, porque claro, sabéis que todo este tipo de halagos y demás se suelen decir más bien después de... Y claro, me sonrojaba, no sabía muy bien qué cara poner, pero me he acordado de dos cosas, sobre todo, y espero que nuestra concejala de Cultura no se enfade conmigo por contarlo en público, pero tengo muy grabado el audio de WhatsApp que me mandaste, Marisa, cuando llegaste a la última página de mi novela, que la que se echó a llorar en ese momento fui yo, porque me dijiste lo que habías sentido leyéndola. Y yo pensé que eso suponía que de alguna forma, igual que con otras anécdotas que me han pasado, ¿no? Y ahora que os veo aquí a vosotros, a Vicente y a Lola, me acuerdo que lo conté, que por ejemplo, y son dos cosas muy breves antes de la respuesta, así voy ensayando mi autodefinición, que claro, dos cosas que me pasaron. Pues estaba en la Feria del Libro de Huesca y vino una mujer y me dijo que no se podía quedar a mi presentación porque la iban a operar al día siguiente, la iban a ingresar en el hospital esa tarde pues para el preoperatorio y demás, pero que se quería llevar mi novela porque en ese caso creo que era Volver a Canfrán, porque le había dicho un librero, porque sabéis que los libreros, ¿no? Y nuestra alcaldesa fue la librera de la librería donde yo iba de pequeña, el fiel amigo, que son nuestro nexo con los lectores. Y entonces me dijo esta mujer que se iba a ir al hospital, es que me ha dicho el librero que mientras me esté leyendo tu novela no estaré en el hospital. Y claro, yo cuando me dicen algo así o sé que una persona la ha estado leyendo durante una sesión de quimio y durante esas 5 horas o lo que dure, pues le he conseguido que se abstraiga, eso es todo lo que yo quiero conseguir. Y luego pues que me estaba acordando de un hombre que vino a la Feria del Libro de Madrid, que era invidente, y me dijo, quienes escribís, hacéis el milagro de devolvernos la vista a los ciegos y gracias a ti he visto la estación de Canfrán. Claro, como entenderéis, si nos pasan cosas aquí o el verdadero sueño, que es tener esta tarde una sala llena de amigos, porque además yo sé que todos los que habéis venido es por amistad, pues vale la pena escribir. Respecto a lo que me ha preguntado Santa, pues yo como escritora, yo me definiría respecto a cómo soy como lectora. Os voy a contar las 3 cosas que yo busco en un libro cuando me lo leo y eso es lo que yo intento hacer cuando escribo. Intento buscar historias no demasiado conocidas, es decir, que no sea lo mismo de siempre, que ya abramos la primera página y ya nos imaginemos todo lo demás. Después quiero que me conmuevan, es decir, notar que esas letras están vivas, que no son solo tipos de imprenta puestos uno al lado de otro y luego que me entretenga. O sea, porque yo por mi trabajo tengo que leer muchísimo, a veces para escribir una novela me tengo que leer, pues yo qué sé, ya pierdo la cuenta, ¿no? Porque siempre digo que los que escribimos no somos especialistas en nada, pero los que nos leéis sí. Y cada uno de los que estáis aquí sabéis mucho de vuestro trabajo, de vuestras aficiones, y si yo escribo algo que no es exacto,
toda la verosimilitud se cae y ya no os creeríais todo lo demás. Y entonces, pues como escritora intento ser así, o sea, cumplir con esas tres cuestiones. Tú has dicho muy acertadamente, porque ya me conoces, y además yo le digo a Santa que aunque me vaya de promoción por muchas ciudades, ella me tiene que hacer siempre la primera entrevista porque es mi talismán, y si yo no hago la primera entrevista en la televisión de aquí, es como que no arranco todavía, ¿no? Además así me entrena, porque habéis visto que sus preguntas no son cualquier cosa. Y eso intento, ¿no? Como escritora, que mis novelas tengan un poco de todo. O sea, a mí no me gustaría que las adscribieran a un género, o sea, que fuera de género negro o género romántico, porque como yo intento que sean realistas, pues al menos donde vivimos nosotros, pues la vida tiene de todo, ¿no? Y entonces eso es lo que intento reflejar. No sé si he respondido a su pregunta o qué. No sé. Bueno, esta pregunta va a toda la gente que está hoy aquí con nosotros. Seguramente cuando vemos a Rosario, algunos de ustedes le han parado por la calle y le han dicho: Rosario, tengo una historia para un libro fantástica. ¿Levantaríamos la mano todos lo que hemos hecho eso? Decir, tengo una historia que con esa puedo escribir un libro. ¿Nadie lo ha hecho? Yo lo he hecho. ¿Verdad que sí? De todas esas historias que solamente paseando por Segorbe la gente te cuenta, ¿cómo decides centrarte en el desembarco de Normandía? Luego hablamos del personaje. ¿Y casualidad también que haya coincidido con el 80 aniversario del día D? ¿O has dicho, intento que coincida y así, de paso, que me promocione las cadenas de televisión, que me parece una idea maravillosa y un marketing excelente? A ver, respecto a lo primero, sí que es verdad que me han pasado las dos situaciones. De una de mis novelas, luego he estado en una presentación o en una feria y ha venido una persona que me ha contado una historia interesantísima que si yo la hubiera sabido la habría incluido antes en la novela, sobre todo pues personas que se han sentido identificadas y me han aportado mucho. Luego hay una frase de Bryce Echenique, el escritor peruano, que dice que las mejores historias les suceden a quienes saben contarlas. Y esto sabéis que es una broma, pero claro, todos tenemos un amigo que aunque estemos todos juntos y seamos 15, le decimos, cuéntalo tú que tienes más gracia, ¿no? De algo que nos ha pasado. Entonces yo creo que todas las vidas podrían ser contadas, por lo que estábamos comentando antes, que claro, a todos nos han sucedido cosas de estas que vemos a alguien por la calle, como tú dices, y le decimos, te voy a contar algo que no te lo vas a creer, pero me ha sucedido. Esa es la labor de la literatura, o sea, nosotros contamos cosas que han pasado, pero la realidad no es verosímil. Y de eso todos sois testigos y conscientes, y tenemos que transformarla en que sí que lo sea. Claro, a mí me han contado historias apasionantes, o sea, me llegan todos los días. Desde una persona que la semana pasada me contó que tenía una caja de cartas de amor de hojalata enterrada en su huerto y me contaba una relación que había tenido. Y claro, yo siempre les digo que esa historia la tienen que escribir ellos, porque cuando hay tanta implicación emocional, claro, en ese caso no es mi historia, ¿no? Entonces no la escribiría igual de bien que alguien que la ha vivido y para quien supone mucho. Y luego lo del desembarco es porque yo sabía de la existencia de Martha Gellhorn, de la protagonista, que había sido corresponsal de guerra, que había estado ya en 5 guerras, ¿no? Antes del 44, pero el detonante de la novela y lo que me hizo escribirla fue cuando supe que había sido la única mujer entre 120.000 hombres, según unas fuentes y unos historiadores, o 150.000 según las distintas oleadas, ¿no? Entonces me pareció que era una historia pues que valía la pena contar, sobre todo por la labor de rescate que suponía.
porque no era demasiado... Había traído, es que como no quería enredar con el proyector y poner pantalla y todo eso, había traído las fotos así impresas, no sé si se ven. José no la verá desde allí, ¿no? Pero ya se la sabe de memoria. Pues esta además está en el libro, igual que otras, y sabéis que lo que se cuenta en la novela fue el mayor truco de magia de la historia, porque claro, les hicieron creer a los alemanes que iban a entrar por aquí, por el paso de Calais, que es la parte más estrecha del Canal de la Mancha, y mientras tenían los ojos puestos en este lugar, porque habían montado una escenografía en Dover, ¿no? Como si fuera de una superproducción de Hollywood, entonces, como todos sabéis, entraron por las playas de Normandía. ¿Cómo se consiguió eso, no? ¿Cómo fue esa gran proeza? Y que Martha Gellhorn hubiera estado involucrada en eso, pues me interesó mucho. Y luego, claro, cuando supe que se cumplía el 80 aniversario, porque yo tengo varias novelas empezadas y entonces voy sacándolas según me conviene. Y dije, pues este es el momento de Prohibida en Normandía, que no se llamaba así, que se llamaba La mujer tachada de la playa de acero. Y entonces un viernes por la tarde ya teníamos ese título y claro, yo empecé a darle vueltas durante el fin de semana y yo decía, pero si yo soy incapaz de recordarlo, que para mí era complicadísimo. Dije, es que un lector no se va a acordar, porque ya me ha pasado con las otras novelas, que son títulos muy cortos y muy directos, y por ejemplo, de Desaparecida en Siboney, he oído Prohibida en Siboney, no sé, muchas variaciones. Y yo dije, no, este título no, y me acuerdo que llamé a mi editor el lunes, además me esperé a las 8 de la mañana, para no ser demasiado invasiva, y le dije, Leo, es que el título, es que nadie se va a acordar. Y le dije además lo que ha dicho Santa, que no apareciera Normandía era perder mucha visibilidad y muchos recursos, ¿no? En el año que se conmemoraba la efeméride de las 8 décadas del desembarco. Y entonces me dijo que el departamento de diseño de Planeta ya tenían la portada hecha con la tipografía y todo eso. Y me dijo, me van a matar. Y claro, yo no le dije, me da igual porque lo aprecio, ¿no? Pero no quería ese título de ninguna forma. Y le dije, diles que te lo he dicho yo. Y me dijo, desde luego, como diciendo, yo no voy a cargar con eso. Y bueno, llegamos a tiempo. El título ha sido un acierto porque el libro lo publiqué en abril, tuvo su largo periplo pues por prácticamente todas las provincias de España y algunas de Francia también, pero con el 6 de junio, la fecha del desembarco, me llamaron porque claro, querían en las televisiones y las radios contenido sobre el desembarco, pero que no fuera lo mismo de siempre. Y claro, y Laura Verdura, que es la jefa de prensa de Planeta, cuando yo estaba en el programa de Xavier Fortes, el de Televisión Española Internacional de la noche, que por cierto llevaba la misma ropa, tengo más, pero es que acabo de darme cuenta ahora, pues que ella me iba mandando cómo el libro estaba subiendo en Amazon hasta que alcanzó el primer puesto de todo el mundo de biografía novelada. Y claro, y ese es el gran poder de la televisión. Y da igual que en este caso sea Televisión Española Internacional, que sea nuestra tele de aquí, porque yo siempre le agradezco a Santa que desde que existe la TV Canal, ¿no?, muchas personas que llevaban años sin ver nuestras fiestas, por ejemplo, las pueden ver. Y luego, pues, todas las retransmisiones, ¿no? Es como llevar a todas las casas lo que antes se quedaba solo en el exterior. Y bueno, pues yo creo que el premio ahora mismo es la visibilidad, ¿no? Entre tanto que se publica, pues que se ponga el foco sobre un libro, pues yo creo que ya tiene sentido, ¿no?
Mucho estudio de campo para escribir este libro y todos los que has escrito. ¿Cómo te atrapa la protagonista en tu vida? Porque no sé si ustedes lo han hecho. Yo una vez terminé de leer el libro, quise saber más de esta mujer. Y es una mujer que es corresponsal de guerra, pero con 80 años sigue siendo corresponsal de guerra. Con 80 años que yo me imagino una persona jugando tranquilamente en los jubilados, al parchís, al bingo. Pues esta mujer seguía por el mundo como corresponsal de guerra. ¿Qué sientes por Martha? ¿Qué es para ti? Pues mira, sobre todo me gustó que ella, ¿no?, en los conflictos bélicos, que claro, si yo repaso mis 5 novelas y qué es lo que tienen en común, mira, esto no se me ha ocurrido antes, ahora sí, es que son un grito contra la guerra, ¿no? Porque claro, estamos en 2024, por una parte somos una sociedad, porque iba a decir civilización, pero lo de llamarnos civilización nos queda un poco grande, muy sofisticada, con muchísima tecnología para algunas cosas, y de repente irrumpe la barbarie, como en los más de 60 conflictos armados que hay ahora en el mundo, y volvemos, iba a decir, a un estado primitivo, pero yo creo que es incluso peor, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Martha Gellhorn, lo que me gustó fue que ella ponía el foco sobre lo que otros compañeros suyos llamaban las vidas pequeñas. O sea, para mí todas las vidas son igual de importantes, nadie es más que nadie. Y ella, pues claro, que además se daba la circunstancia de que ella era hija de alemanes y sus padres habían emigrado de Alemania a Estados Unidos. Y claro, y cuando hice la presentación allí en Normandía, ¿no?, comentamos a propósito de ella, sobre todo que en el cementerio americano hay muchísimos soldados con nombre alemán, o sea, de los aliados, ¿no? Entonces, claro, todos esos chicos, que además la mayoría eran muy jóvenes, estaban combatiendo en ese bando porque sus padres eran la generación de migrantes de Alemania a Estados Unidos, se los habían llevado a la guerra, si se hubieran quedado en Alemania, se los habrían llevado los del otro bando. Entonces, claro, a mí me interesaba mucho, de alguna forma, imitarla en su escritura. Yo creo que para conocer a alguien está muy bien conocerle a través de lo que escribe, ¿no? Porque me llevó a descubrir a una persona, pues, que además de esas cuestiones, pues que contaba que años después, cuando volvió a Normandía, y eso lo pude comprobar yo también, la arena de la playa brilla y es como si tuviera pirita triturada, y eso es por los miles y miles de toneladas de armamento y de todo lo que hubo allí, que la erosión ha hecho que se quede de esa forma, y 80 años después sigue estando. Y me llamó la atención también que es una playa enorme, claro, no se llama Omaha, ¿no?, porque es como le pusieron los americanos el nombre clave, bueno, los aliados, pero la gente allí no se baña, o sea, es como un lugar de culto, ¿no? Es un lugar que claro, ves una playa enorme, vacía, y es porque quieren mantenerla de esa forma, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones de Martha, que sobre todo el pacifismo de ella, ¿no? Claro, una persona que había estado en tantas guerras, yo creo que la única reacción que se puede tener es ser pacifista, como lo era ella. Entonces me interesaba mucho su personalidad. Aparte de su personalidad, leerte los libros que ella ha escrito, también para escribir tú este libro viajas a los lugares donde han tenido lugar ciertos acontecimientos. No solamente visitas Normandía, también te vas a Hollywood, a Key West, de paso das la vuelta al mundo, que no tiene mucha relación con el libro, pero ya que me pongo a viajar, pues viajo a lo grande. ¿Por qué hacéis eso? Porque últimamente varias escritoras aprovechan y se marchan al lugar por el cual van a escribir. Para quizás hablar mejor de él,
es una forma de decir, estoy aquí, lo puedo describir mejor, porque está claro que hechos que pasaron hace 80 años, a lo mejor algo se conserva en el aire, y ese aire es el que te hace escribir de esa forma. A ver, es una excusa buenísima, o sea, eso antes que nada, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el año pasado hicimos una ruta literaria basada en mi novela de Desaparecida en Siboney y la de Emilio Sáez Oro, aquí presente, que se titula El rapto de Cuba, que os recomiendo también porque está muy bien, no es porque sea mi marido, es que la novela está muy bien. Y entonces hicimos ese viaje por los escenarios de las dos novelas, la suya ambientada en la guerra de Cuba, la segunda guerra, porque a día de hoy hay muchas personas que no saben que España estuvo en guerra contra los Estados Unidos, ¿no? Y claro, y fue una sensación, como tú dices, que también tenía un componente extraño, porque claro, imaginaos, en la Cuba de ahora, buscando la de 1875, no tenía nada que ver, o sea, en ese momento Cuba era la provincia más rica de España, pero hasta el punto que los inventos que todos conocemos de la historia de la humanidad, a los primeros lugares que llegaban eran a Nueva York, a París, a Londres, a Burriana no, iba a decir Burriana, pero no, a Burriana no llegaban, a Santiago de Cuba y a La Habana. O sea, imaginaos cómo era la vida allí. Entonces, tiene algo de fantasmagórico, ¿no? Porque yo siempre digo que es como realidad aumentada, como si estuvieras en un escenario 3D, porque claro, tienes ante los ojos lo que hay, pero es como si hubiera distintas, pues no sé, capas geológicas que tú estás imaginando lo que sucedió en ese lugar, pues siglos antes o décadas antes. Y yo creo que eso enriquece mucho la realidad, porque a mí me ha pasado con libros que yo me he leído, que luego voy a esos lugares y ya no los puedo ver igual, porque es como que estás proyectando todo lo que has leído y lo que sabes, ¿no? La primera entrevista que te hice no había salido aún la novela, ahora estamos ya casi al final del Raro Tour. ¿Cómo has vivido ese tour y qué acogida ha tenido la novela? A ver, pues la novela ha superado cualquier expectativa, porque a mí lo que me hace muy feliz es que es la quinta novela ya con la editorial Planeta. Y claro, por ejemplo, cuando publiqué El cielo sobre Canfrán, pues hice 14 entrevistas en Madrid el día que salió, que menos mal que me gusta hablar. Además tengo un desafío y es que no puedo hacer ninguna entrevista igual, porque si no me aburriría de escucharme a mí misma. Y entonces a las 9:15 de la noche, cuando ya estaba haciendo la última, que era de Radio 4 de Cataluña, de Radio Nacional, vi pasar así un WhatsApp, ¿no?, de la editorial, que me decían agotada día. Y yo pensé, dije, mira qué detalle, me están preguntando si estoy muy cansada después del día que he llevado. Bueno, cuando abrí el mensaje me decía que la primera edición de 12.000 ejemplares se había agotado el mismo día que se publicó la novela. Claro, yo me imagino un municipio de 12.000 habitantes, todos con el libro en las manos, y además yo sabía, y eso me emocionaba mucho, que gran parte de esos 12.000 eran segorvinos. Porque claro, cuando me ha contado José Manuel, oye, me han llamado de Planeta para felicitarme por los libros que he vendido, digo, a ver, además de que es muy buen vendedor, que eso lo sabéis todos, pues claro, yo le digo, también influirá que yo sea de Segorbe, ¿no? Entonces, que claro, yo desde aquí quiero aprovechar también el apoyo que tengo, porque desde el 2015, además, personas que se han leído las 5 novelas, que eso tiene mucho mérito y cada vez se han ido sumando más. Y claro, y ahora, por ejemplo, en Portugal está yendo muy bien, ¿no? Y en Francia se sigue vendiendo mucho las de Volver a Canfrán y demás. Entonces, claro, yo cuando escribo
no pienso en todas esas cosas. O sea, yo tengo que pensar en los personajes, que es como si quedara con un grupo de gente, en la historia, lo que está sucediendo, y lo que venga detrás, como no depende de mí, me siento muy libre, ¿no? Yo intento hacerlo lo mejor que sé, porque quien compra un libro nuestro, pues no son los 20 euros que vale, nos da algo que vale mucho más, que es su tiempo, y haber elegido nuestro libro entre los 80.000 que se publican al año. Y entonces yo no quiero hacerle perder el tiempo a nadie, ¿no? Pues por lo menos que la historia pues le entretenga, como decíamos antes, y que si le conmueve, pues bien, ¿no? Entonces, ese tipo de variables, pues las traducciones, ¿no? Que la estén leyendo en otros países, porque claro, en el caso del portugués me di con la sorpresa de que se está leyendo en 5 países de África también, en Timor Oriental, que tuve que buscar en el mapa dónde estaba, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas, pues imaginarme una persona con esa historia que yo he creado a solas, ¿no? Y con miles de horas de trabajo, que si lo pienso me da pereza retroactiva, pues no sé, es muy de agradecer. Sí. Hace poquito en los premios Planeta, Rosario se encontró con la sorpresa de que todos los invitados habían recibido como regalo su novela. Y ella decía, qué maravilla, qué marketing más bueno, encima esta gente se lo ha llevado a sus mansiones y sus palacios. Y yo pensaba, y algunos a nuestra chocilla. ¿Qué sentiste? A ver, pues fue muy emocionante porque, claro, era el 75 aniversario de la editorial. Desde hace unos años la gala del Premio Planeta es en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Y entonces en un salón inmenso habían llenado todas las gradas con velas y claro, y entonces dijeron que iban a dar un regalo como en las bodas a los asistentes y claro, cuando yo vi que el regalo era mi novela, claro, imaginaos lo que se siente de ver el vestíbulo enorme del museo, a todos los actores famosos de las series de Antena 3, a los presentadores, a todos los periodistas, mis compañeros escritores, porque tengo que decir que tengo unos compañeros en Planeta que son para quedárselos, porque además el otro día me lo decía mi editora, Puri, que le gustaba mucho, no es el mismo que ha cambiado de sexo, es que tengo 2, o sea, es que como antes he hablado de mi editor, es que son un equipo. Entonces, claro, me decía que le gustaba mucho nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Porque colaboramos muchísimo y entonces, claro, es que ver, por ejemplo, pues a los Reyes con, bueno, lo llevaba Leticia con mi foto debajo del brazo, era una imagen muy extraña, pero bueno, era real y no sé, yo pensaba, bueno, y estas personas lo tendrán en la mesita o lo tendrán allí como si fuera una estampa o algo parecido y la verdad es que le escribí a Cregueras, al presidente, pues eso fue un martes porque siempre es el día de Santa Teresa, el 15 de octubre, y le dije que estaba muy, muy agradecida y él me escribió un correo muy bonito y me dijo, cuéntaselo a la niña que fuiste, como diciendo, para que vea que ahora pues ya eres escritora y ya te dedicas a esto, ¿no? Y no sé, pues yo creo que ese tipo de momentos pues justifican una vida, ¿no? Sí. Ahora ya eres escritora 100%, a partir de ahora. ¿Por qué? Porque antes tenías que compaginarlo con otros trabajos. Antes lo he comentado, no es tan fácil llegar uno a la cumbre como ha llegado a ella, sobre todo conservarse. Hay muchísimo trabajo detrás y la gente que te conocemos lo sabemos. Este año ya puedes presumir de dedicarte exclusivamente a la escritura. ¿Eso quiere decir que van a salir libros con más frecuencia, más novelas? ¿Cómo me conoces? Es que Santa tiene rayos X en los ojos y entonces no le puedo ocultar nada. A ver, claro, lo que pasa es que muchos de los que estáis aquí, ¿no? Desde Manuel Vicente hasta me habéis sufrido porque habéis leído pues cosas que yo he escrito pues desde siempre, ¿no? Entonces es lo que tú has dicho, que muchas personas, que no es el caso de los que estéis en esta sala, se quedan con el resultado, ¿no? ¡Ay, qué bien, estás en Planeta! Claro, eso es como la Champions, pero no ven el proceso.
qué hay detrás. O sea, por ejemplo, no ven que yo he pasado 35 años sin que me publicara nadie. Claro, ¿ahora qué ventaja tengo? Pues que el 80% de mi obra, por llamarlo de alguna forma, la tengo inédita. Claro, eso a mí me va a permitir una frecuencia de publicación mayor porque no todo lo que publique lo voy a tener que escribir de nuevas. O sea, hay cosas pues que no publicaré nunca, pues porque considero que eran ejercicios de estilo, pues eran para soltar mano como en cualquier oficio, porque sabéis que no todo es aprovechable. Y hay cosas que menos mal que no he publicado, que también hay que decirlo, porque cuando yo mandaba cosas, ¿no? Porque eso llamarlo novela o relato sería muy presuntuoso, a editoriales, y claro, y me escribían con la típica carta de rechazo, ¿no? De no entra en nuestra línea editorial, que eso es un concepto muy difuso y esas cosas, y las tengo guardadas en el cajón de una cómoda azul que tengo aquí en Segorbe. Todas esas cartas de rechazo, pues ahora yo les estoy muy agradecida a todas esas personas que me dijeron que no, porque yo digo, menos mal. O sea, porque aquello eran bodrios, o sea, eran, pero, y no es que esté de alguna forma, pues iba a decir que no es que no quiera reconocer mi maternidad de esas obras literarias, ¿no? Es que me hicieron un favor porque yo prefiero haberme dado a conocer al gran público pues con una novela como Volver a Canfranc, que con algunas cosas anteriores que luego las he leído y me ha dado vergüenza, sobre todo por lo que tenían de desahogo, ¿no? De, no sé, de contar cosas pues que se las cuentes a una amiga. Está bien, pero que las escribas para torturar a otros, pues no sé hasta qué punto, ¿no? No sé. Ahora que estoy viendo sobre la mesa un relato seguramente que escribirías cuando ibas a Pintor Camarón, por lo que veo, de los primeros, seguramente, y lo que estoy pensando es, estoy pensando en un montón de cosas, pero no sé qué pregunta hacerte primero. Lo que cuesta llegar. Y me estoy acordando del concurso que te cambió la vida, del cuento o el relato que te cambia la vida. Porque hay un momento en que tú dices, no me puedo dedicar a esto porque no me da dinero. Y ganas un concurso, que ese concurso te da mucho dinerito. Y decides, pues ahora sí, voy a dar un paso adelante. Sí. A ver, exactamente, y así, mira, lo enlazamos con esto. Porque, claro, hubo un momento en mi vida que, como dice el refrán, no sabía si buscarme criada o ponerme a servir, de lo desorientada que estaba, que me hice pues una propuesta a mí misma y dije, voy a presentarme a tres, era en el año 2000, que era el año del cambio total, voy a presentarme a 3 concursos. Si gano uno de ellos, seguiré adelante y si no, pues como dicen ahora, me reinventaré. Entonces, claro, gané el que en esos momentos era el premio más prestigioso de relato, que era el Ciudad de Huelva, que claro, el premio nada menos que era 1 millón de pesetas, que ahora si decimos en 1.000 euros, claro, pero es que 1 millón impresiona más. Entonces, y claro, y gané ese concurso. Yo no caí en la cuenta de que realmente el tema les tocaba de cerca porque pasaba en la carretera entre Cascais y Sintra, ¿no? Y claro, Huelva está muy, muy cerca y seguramente alguno del jurado conocería esos parajes. Y bueno, yo lo interpreté como una señal de que tenía que seguir adelante. Ha habido quien me ha preguntado que si yo no he pensado que si no hubiera ganado uno de los 3 concursos hubiera seguido escribiendo igual. Y yo creo que sí, que inevitablemente no me imagino sin escribir. Y luego, pues claro, estaba pensando, ¿no?, que esto que he traído, lo he traído porque era algo que me apetecía mucho hacer en público por primera vez. Porque quienes estáis trabajando por la cultura, ¿no?, desde los ayuntamientos, yo creo que es una labor
que muchas veces se ve muchos años después, o sea que no es inmediata. Imaginaos lo que me ha costado a mí, más de 35 años. Pero claro, para mí es muy emocionante todo lo que tiene que ver con esos comienzos, porque, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, di un taller de escritura, que claro, era el lugar de la creación, ¿no? Yo estaba en cuarto de filología en ese momento. Imaginaos la casualidad que el aula donde estamos, y nos lo pasábamos también, ¿verdad, Amparo? Que aún conservamos la amistad desde entonces. Y teníamos uno que nos interpretaba los sueños y todo, o sea, era tremendo. Entonces, fijaos lo curioso que el aula estaba exactamente en el mismo lugar donde yo había nacido, porque sabéis que lo que ahora se llama FPA, que antes era la EPA, estaba en el antiguo edificio de maternidad. Pero claro, yo hoy estoy aquí, que estamos sobre la Biblioteca Obispo Juan Bautista Pérez, y yo cuando me presentaba a los concursos, al certamen comarcal, pues era desde el mismo lugar también, ¿no?, que estamos hoy aquí. Y entonces lo que os quería leer, porque es muy breve, es el relato con el que gané mi primer premio. Y por eso os decía que esto para mí es muy emotivo, porque no lo voy a leer entero, solo el principio para que veáis por dónde iban los tiros, aunque yo no me gusta hablar de esos términos, pero bueno. Me he dado cuenta que ponía 10 años, o sea, este es el manuscrito original, y que luego puse 11 porque lo había escrito con 10 años, pero como me dieron el premio con 11... pues para ser legales, y dice, sexto de EGB, mi viaje en una nube, se titula. Estaba yo una tarde en el castillo de Segorbe, cuando sin darme cuenta empezó una tormenta. Las nubes iban de un lado para otro rápidamente. De pronto quedó todo solitario, y yo, sin saber qué hacer, iba a dirigirme hacia mi casa, cuando escuché que me llamaban. Bueno, la que me llamaba era la nube, o sea, como veis, imaginación ya no me faltaba. Y luego he estado viendo las correcciones que había y me ha resultado muy curioso porque, claro, es una historia que luego tiene mucho que ver con, si os acordáis, lo de érase una vez el cuerpo humano y todo eso, ¿no? Y yo pensaba, lo que veía en esa época me influía pues igual que me influyen ahora otras cosas y demás, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si en Segorbe no hubiera existido ese ambiente cultural, ese apoyo, todas las actividades que se llevan a cabo, pues creo que me hubiera acabado dedicando a algo que tuviera que ver con los libros, ¿no? Y hubiera sido librera, como decía antes de Mari Carmen, o sería bibliotecaria como Carlos, pero siempre en algo relacionado con la literatura, no sé. Pues te quiero hacer una última pregunta, porque me imagino que hay gente que también querrá hacerle alguna pregunta a Rosario, aprovechando que ella está aquí. A mí me gustaría saber si seguirás siendo escritora justiciera, que es el título que yo te he puesto al principio. Y te lo he puesto porque yo pienso en la primera novela, Volver a Canfrán, cómo le haces justicia a esa estación y a toda la gente que trabaja en ella para pasar de un lado a otro a tanto pobre inocente metido en guerras injustas. En la segunda, la talidomina, mucha gente la conocemos gracias a ti y a esa recordada señora Francis. También sucede lo mismo con el tercero, hablando sobre los negreros, y le pones incluso nombre alguno que otro. En la cuarta, recuerdo que te lo piensas muy mucho, En el cielo sobre Canfrán, porque tratas unos temas quizás un poco peliagudos, que tenía espinosos, que no podías tocar, como es el ser pedrastra, etcétera, etcétera. Y tú, antes de escribirlo, pensaste, a ver si me va a crear problemas. Pero aún así dijiste, me da igual los problemas que me cree. Eso hay que ser muy valiente para hacerlo. En este último también pones en valor a una gran mujer. ¿Volverás a hacerlo? A
A ver, lo que pasa es que, claro, yo las historias que elijo siempre son historias que cualquiera de los que estamos aquí tendríamos que conocer, y la pregunta es ¿por qué no las conocemos? Claro, por ejemplo, en Desaparecida en Siboney, la cuestión está en que algunas de las más grandes fortunas de España, en este caso, el origen de su riqueza es el tráfico de esclavos. Y estoy hablando de personas que ahora mismo están en el poder político o en el verdadero poder que sabéis que es el económico, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso del Cielo sobre Canfrán, es porque todo el dinero que se recogió para reconstruir el pueblo, que claro, era una iniciativa pues similar a lo del Plan Sur Valencia, pues no llegó. Y se hubiera habido para reconstruir el pueblo 5 veces. La gente de allí me ha dicho que con grifos de oro y paredes de mármol, y la investigación fue ¿dónde se quedó el dinero? Claro, yo cuando supe dónde, pensé, uy, con lo que me gusta ir a este sitio ya no me van a invitar más. Y pasó todo lo contrario, porque entonces me di cuenta que había mucha gente de allí que tenían ganas de que se supiera. Entonces sí que me interesa sacar a la luz ese tipo de historias que han sido sepultadas tal cual, ¿no? Y es como si en el mar del olvido se hubieran disuelto, y yo creo que hay que poner el dedo en la llaga escribiendo. No sé. Eres muy valiente para hacerlo de esta forma. Me imagino que alguien quiere preguntar algo, que os habéis leído el libro y que, claro, hemos hablado un poquito de todo porque Rosario la presentación esta vez la ha querido así. ¿Pero alguien quiere comentar algo? ¿Cómo llegas a conocer a la protagonista y cómo decides escribir su historia? Porque claro, ella está muy eclipsada por su marido. ¿Cómo llegas a conocerla? Pues claro, esta era la cuestión, ¿no? De que yo las referencias que tenía de ellas eran pues difusas. Claro, a ver, hace 80 años ser corresponsal de guerra, ahora todos tenemos en mente grandes corresponsales de guerra, pues desde Rosa María Calaf, Almudena Ariza, a Maruja Torres, pero tenemos que pensar que en ese momento no era nada fácil. Entonces, a mí me llamó mucho la atención sobre, mira, había traído también una fotografía suya, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Porque era una persona eclipsada por completo. Ella decía que era muy injusto, que aquí está Martha Gellhorn, que hubiera vivido pues casi 90 años, que apenas estuvo casada con Hemingway 4 años, y que las pocas personas y a mí me ha pasado escribiendo la novela, solo sabían quién era, sin exagerar, el 2%, ¿no? De quienes yo les decía, además para hacer la prueba, estoy escribiendo sobre Martha Gellhorn. Y los pocos que sabían quién eran, la despachaban con, la mujer de Hemingway. Y yo pensaba, bueno, además de mujer de Hemingway, que no acabó demasiado bien la cosa, fue muchas más cosas, ¿no? Entonces, claro, me parecía muy injusto definir a alguien respecto al parentesco. Y eso es algo que todavía muchas veces lo vemos. Estamos hablando de alguien y nos dicen, la hermana de no sé quién, o la hija. Y dices, sí, pero además esa persona tiene entidad propia. Y entonces me pareció que esa proeza, porque todos le negaron la posibilidad de estar allí, ella siguió adelante, cruzó el canal como polizón, no estaba acreditada, o sea, ni siquiera iba como freelance de ningún medio, ¿no? Entonces, sobre todo esa historia de ese ejemplo, a veces me pasan cosas y yo pienso, ¿qué haría Martha Gellhorn en este momento? Y yo pienso, reírse, ¿no? Porque comparado con lo que ella hizo, lo demás le debe parecer. Entonces, ese fue el acercamiento, ¿no? No sé. Gracias. Bueno, ya ha roto el hielo, Amparo. No sé. ¿Qué supone también que cuando terminas una novela observas
la repercusión que tiene en el lugar en el que ha discurrido. Por ejemplo, en Canfranc, de estar prácticamente arruinada a hoy ser un hotel, y vamos, en otros sitios que también estás comentando cómo la envergadura de esa novela también llega por la patrimonialidad, toda la repercusión que tuvo. ¿Qué supone también para ti ese...? A ver, supone mucha responsabilidad. Me preguntan que para cuándo la novela sobre Segorbe. Entonces, ya me hago yo la pregunta, ya. Entonces, yo siempre digo que yo la voy a escribir, pero cuanto más tarde, más repercusión va a tener. Y eso es lo que yo quiero. Porque en el caso de Canfranc, a ver, yo he sido un factor más, ¿no? Porque, claro, yo no me quiero poner méritos que no tengo. Es verdad que el valle está desconocido, porque tú has estado allí conmigo y cuando fuimos hace ya bastantes años, claro, antes de ayer salió una noticia del New York Times. Bueno, algunos han ido allí de luna de miel, no, no miro a nadie, los de la segunda fila. Entonces, claro, lo que pasa es que el New York Times lo esté recomendando como uno de los mejores destinos del mundo. Claro, abres la puerta y han conseguido el prodigio de aparecer en 1928, cuando se inauguró. La directora del hotel, María Bellosta, me dijo algo que me había hecho mucha ilusión, y es que el decorador italiano se había basado en mis novelas, ¿no? Y yo pensaba, esto es como que yo me lo invento, el otro lo coge por real y al final acaba siendo así, ¿no? Entonces, claro, esto sí que os tengo que confesar, ahora que no nos oye nadie. Ay, la tele, no me había dado cuenta. Que he tenido propuestas de otros sitios. Además, pagándome bastante, como diciendo, bueno, ya que has conseguido hacer esto, ¿por qué no lo haces con otros lugares? Pero claro, vuelvo al principio, la historia nos tiene que arrebatar. Es que yo me lo tengo que pensar mucho, porque en el caso de Canfranc fueron 4 años. Claro, pasarse 4 años con una historia, con unos personajes, es que no es como un relato, ¿no? Que lo escribes en menos tiempo y ya está. Así que no sé. Eso sí, cuando escriba la de Segorbe espero que hagan una serie, de paso. Porque como ya ha sido escenario de rodaje, Segorbe, de 2 películas en muy poco tiempo, yo creo que cuanto más se vea, pues más van a querer repetirlo. No sé. Bueno, llevamos 1 horita, no sé si estáis cansados. Un poco sí que me ha chapado la pregunta, ¿no? Ya lo sabes. Pero bueno, diré que Segorbe la tiene la novela, la tiene. ¿Pero la estás escribiendo tú? A ver, que no quiero... La persona más adecuada que hay sobre el planeta para escribir la novela de la duda que eres tú, por la trayectoria, por la capacitación, por el gusto y también, evidentemente, por el cariño y el amor que profesas. No te vamos a poner deberes, pero no te olvides. Pongo como ejemplo, hay un libro que es entretenido, no es que sea un bestseller ni mucho menos, pero está muy bien, que está basado todo en Albarracín, se llama La Ciudad. Así es, de Luis Sueco, ¿verdad? Ese marco de recorrido es un marco muy adecuado para ti. Hay materia de tema. Respecto a todo lo que has comentado, que ahora te voy a hacer un halago, ¿no? Es que, bueno, yo te conocí cuando tenía 18 años, que fue con el 87, más o menos. Y recuerdo que me hiciste una entrevista en San Blas. Sí, en la piscina. Y te voy a decir una cosa. Al margen de todas las dificultades, al margen de los posibles temores que una persona en sí misma tiene, y los demás te transmiten, de que, bueno, si no coges ese camino, igual no estaría en libertad. Mira, a ti el aura la llevabas escrita. Qué bonito. Y ya con esa tierna. Y tú sabes que hay gente que hay aquí, y alguien que aquí no está, y me hubiera gustado estar, y él también me hubiera gustado estar, tú sabes que creyó absolutamente en ti. Ella hacía tu trabajo. Lo que tú haces ahora lo hacía ella con 18 años, al borde de la entrevista, de la comunicación. Y por terminar, pues me ha gustado la referencia que has hecho en relación a la búsqueda. Como dicen los americanos, ¿no? Cuando hay alguna cosa a investigar, es decir,
siempre busca la huella del dinero, ¿verdad? Busca la huella del dinero y te encontrarás ahí, ¿verdad? Una serie de cosas importantes. Has puesto la anécdota de las riquezas emanadas de los esclavos, ¿no? Pues bueno, Vale. Pues luego, hablando del rastro del dinero, te tendré que pagar royalties, ¿no? Luego... aprovechando que has nombrado de tu marido con el tema de la guerra de Cuba y tal, entiendo que es un especialista en dimitismo y sobre todo en ubicación cubana y tal, te diré que las fortunas se hacen de muchas maneras, ¿no? Y efectivamente una es el tráfico de esclavos. Pero no te olvides nunca que otra de ellas es la venta de armas. Sí, desde luego. Y hay una cuestión de investigar entre verdad, leyenda y tal, que verdad. Ya me va a poner el cebo, ¿eh? Tu marido lo puede indagar. Murieron más soldados en la guerra que has mencionado, hispano-cubana, que fue, por cierto, una guerra de Estados Unidos contra España, no al revés. Sí, sí. De imperialista, evidentemente, aunque ellos pudieran llamarse liberación. Murieron más soldados por aventárseles en la cara los fusiles con los que tenían que agredir a los que estaban, a los africanos, ¿no? Es decir, por armamento defectuoso, que no fue defectuoso por casualidad, Sino para ganar dinero. Claro. y meter malo por bueno y llevarse los dineros a casa. Esas y muchas más cosas. O, por ejemplo, el tema de la sustitución, de pagar a otro, ¿no? Para que fuera en su lugar, porque entonces iban los pobres. Y claro, mira, lo que has dicho, yo creo que tenemos mucha suerte porque estamos en una tierra donde hay grandísimos escritores, no hace falta que os nombre uno por uno también, ¿no? Por ahí va. Volver a recordar que tú fuiste la persona que puso en el mapa a nivel nacional e internacional, ahora que está Andrés aquí, que entiende bastante de esto de cenas, de cuál es la cena más cara. Hombre, la del Marquesito. Lo pusiste en el mapa internacionalmente, la más cara, con un huevo frito. Y esa historia es de Segovia. Además, esa historia la había escrito Suay y claro, y en las novelas, aunque no estén ambientadas en Segorbe, hay muchas cosas de Segorbe. Entonces, claro, cuando estudiamos escritura creativa siempre nos dicen que no hay que decir cómo es un personaje, sino mostrarlo como es. Y esto en la vida se aplica, lo de por sus obras los conoceréis, ¿no? Que ya estaba en la Biblia. Entonces, claro, yo no puedo decir, don Gervasio Casanarbore era muy malo. Yo tengo que mostrarlo para que los lectores digan, ay, qué repulsión me da. Entonces, que en la posguerra alguien hiciera una apuesta de a ver quién hacía la cena más cara y fuera quemando un fajo de billetes de 100 pesetas, pues claro. Entonces... En un ambiguo de la avenida Marqués del Turia de Valencia, donde se reunían bastantes elementos de la burguesía del siglo XIX. Algunos segorbinos. Y alguno fue tan imaginativo y chulo como para llevar a la práctica. Sí, porque además una mañana fui al Museo Arqueológico y estaba allí Vicente Palomar y estaba Pepe Herbás. Y bueno, es que en 15 minutos me contaron un montón de historias, ¿no? Entonces, claro, es que necesito mucho tiempo, por eso quiero dedicarme a escribir, porque es que se me acumulan las historias y es como decir, a ver cuántas consigo contar, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres responder a lo de Cuba? No, por si acaso, no sé. A ver. Ay, Otilia. Te quería preguntar si te costó mucho esfuerzo o te fue relativamente fácil investigar todo esto que se hizo tipo Hollywood, tipo montar una película con todas las historias. ¿Eso era fácil de comprobar y de averiguar cómo lo hiciste? A ver, además había traído alguna foto. Este era uno de los tanques hinchables. Esta foto también está en la novela.
Claro, imaginaos lo que dice Otilia, todo el atrecho que crearon allí era como una superproducción, tenían que aparentar que allí había 100.000 hombres cuando eran 1.000 solamente, o sea, con todos esos trampantojos, esos trucos y demás. Y me pasó una cosa muy curiosa por lo de toda la cuestión del ejército fantasma, no sé, al final os lo enseñaré todo, pero no en el orden que tenía establecido. Esta era la insignia, que como veis es un fantasma con unos rayos de electricidad como que hacía magia, ¿no? Claro, lo que me pasó es que yo tenía ya el 80% la novela, con toda la cuestión de lo que tú has contado y demás, y de repente no sé qué información fui a buscar que me apareció en internet lo que iba a ser la sinopsis de mi novela. O sea, el resumen que yo iba a poner en la contraportada ya estaba. Y claro, yo dije, ya ha escrito alguien esto, y entonces ahora que... Mira, Vicente se ríe porque en el Corte Inglés de Valencia lo conté. Porque, claro, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque, por una parte te alegra porque dices, eso es que yo he detectado que hay un tema interesante, pero claro, otra persona se me ha adelantado. Bueno, después de quedarme así bastante paralizada, me di cuenta de que no era la sinopsis de una novela, sino de una película que iba a hacer Ben Affleck. Y además el tema le pegaba mucho porque, si os acordáis, hizo la de, se llamaba Argo, ¿era? La de los rehenes en la embajada, que haciendo ver que son un... Teherán era, ¿no? Un equipo de rodaje, salen de allí, y esto del ejército fantasma a él le pegaba mucho por el tipo de cine que había hecho. Además la iba a titular exactamente el ejército fantasma, y yo, claro, y yo dije, ¿y ahora? Van a pensar que en vez de toda la documentación que dice Otilia que yo he llevado a cabo, que he visto la película y luego me he basado en la película para escribir la novela, que sabéis que esto es algo que se hace a veces de alguna serie o demás. Pero a la vez que esa información encontré otra y decía que había vuelto con Jennifer López. Y dije, ya está, no hace la película. Claro, yo automáticamente... Porque si os acordáis se filtró aquel contrato matrimonial, que no sé si era un bulo o era real, que decía, dicho de una forma así fina, que tenía que cumplir con el débito matrimonial 3 días a la semana. Y yo dije, ya no hace la película, porque claro, no se va a ir a Normandía, al día siguiente a Los Ángeles, luego va a volver, y dije, pues esta es la mía. Claro, ahora la escribo porque el otro está aletargado por el amor. Y luego cuando fui al programa de la 2, a Culturas 2, estaba Desirée de Fez, la crítica de cine, y me dijo, oye, pues tú sabes que Ben Affleck iba a hacer esto y demás. Digo, sí, pero está muy entretenido. No, ahora no va a hacerla. Y me dijo, ya, pues mira, le podrías mandar la novela. Y yo, claro, yo estaba en una conversación en la que escuchaba que yo le mandaron una novela a Ben Affleck y yo decía, esto es todo muy surrealista, y le dije, bueno, pues si tú sabes la forma, yo te doy una y se la mandas y ya está. Y claro, de esas coincidencias nadie nos puede librar, ¿no? Pero claro, saber que simultáneamente hay personas que están investigando sobre lo mismo y que ha pasado, por ejemplo, si os acordáis, una novela de Javier Moro y de Almudena de Arteaga, que se publicaron a la vez, las dos trataban sobre la expedición de Isabel Zendal con la vacuna de la viruela a América, y las dos salieron a la vez. Claro, ese tipo de cosas pues dicen que no, nadie nos puede librar de las casualidades, ¿no? No sé. Y luego me he acordado de Luis Zueco, el autor que decíais de La ciudad, ¿no? De Albarracín. Bueno, él es de Grisel, que claro, a nuestra alcaldesa le gusta mucho. Y cuando yo le dije que le dedicara un libro, me dijo, para la alcaldesa de Segorbe, qué responsabilidad. Y luego él escribió el de la partida de la reina, ¿no? La de la reina, que era sobre Francesc Vicent. Y entonces me llamó para decirme que quería ir al Museo del Ajedrez de Segorbe. Y le dije, no, está en el Puig. Digo, pero Francesc Vicent sí que era de Segorbe, ¿no? El que él contaba, o sea, que las historias no se acaban. O sea. Bueno, una pregunta más y que nos da tiempo. Carmen.
¿cuánto tiempo te lleva a prepararte, a informarte, buscar toda la información de escribir? ¿Durante cuánto tiempo te ha costado hasta que el libro lo has mandado a la editorial? A ver, bueno, mi amiga, vecina, compañera, además a Carmen le leía muchas cosas antes de estudiar física, por ejemplo. Bueno, estudiar física en el instituto, no creéis que he estudiado física, ya quisiera yo. Claro, lo que pasa es que tardé 4 años en escribir Volver a Canfranc. Luego, La huella de una carta y Desaparecí en Siboney, tardé 3 años. La que escribí más rápido fue El cielo sobre Canfranc, pero claro, la escribí más rápido porque fue durante la pandemia y como estábamos todos confinados, pues prefiero tardar 4 años con la próxima, porque será buena señal, ¿no?, de que no nos pasa nada así. Y luego sí que quiero decir también que con Marisa tenía y con Carlos organizada esta presentación y Santa ya estaba avisada también para el 15 de noviembre, pero claro, la aplazamos por la Dana, pues porque yo creo que con muy buen criterio pues todos coincidimos en que no era el momento. O sea que muchas veces siempre decimos que la literatura sirve como evasión, pero cuando la realidad se impone hay que hacerse a un lado, ayudar en lo posible y ver realmente lo que importa, ¿no? No sé. Bueno. Pues para finalizar, me gustaría que nuestra alcaldesa se acercara hasta aquí, puesto que menos que obsequiarte con un pequeño detalle por tu tiempo, por tus palabras, por tu dedicación a Segorbe y sobre todo por ponerlo en el mapa gracias a tus novelas, sobre todo gracias a ti. Qué bonito. Bueno, buenas tardes a todos. Yo... Desde luego, agradecerle a Rosario siempre, como es ella, darle la enhorabuena, por supuesto, siempre, y agradecerle que esté siempre con nosotros, con Segorbe. Nos gustaría verla más a menudo, pero sus obligaciones no se lo permiten. Yo me siento orgullosísima cada vez que dice mi librera. Yo creo que también estuvimos muchos años, tuve el orgullo de poder venderle libretas, bolígrafos, libros, y yo creo que pude contribuir un poquito a que Rosario llegara aquí, porque nos ha gustado muchísimo los libros, y es lo que dice ella, quienes hemos estado entre los libros nos siguen gustando, y darte las gracias siempre por esas 5 obras tan maravillosas y por las que tienes en el cajón, que quiero leerlas lo antes posible, y yo creo que tanto como yo lo piensan todos los que están aquí presentes. Así que, Rosario, ánimo, preséntanos pronto el siguiente y darte las gracias de que siempre estás con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias, Rosario. Bueno, también quiero decirle a Santa, darle las gracias por la manera que ha llevado la entrevista, porque la verdad que nos habéis hecho pasar un rato fantástico, que aún seguiríamos, pero vamos, fantástico. Gracias, Santa, Gracias. Bueno, pues gracias a mí se han rescatado también otros muchos municipios, porque antes de que cambiaran en la editorial, en la solapa de los libros nos ponían a todos la provincia de nacimiento. Y entonces yo dije que yo no quería que me pusieran Castellón 1971, porque es que en nuestro caso, como tiene el mismo nombre la capital de provincia, que la provincia, parecía que yo había nacido en Castellón. Entonces, a raíz de que yo lo exigí, otros muchos autores ahora aparecen con su pueblo. Y yo creo que es de lo que tenemos que estar orgullosos. Gracias. Bueno, pues espero no tardar 4 años. Pues muchas gracias por este premio, lo pondré en mi vitrina. Bueno, pero para mí importa lo que simboliza. Gracias. Bueno, y gracias a todos por venir.